Oye, José, un placer tenerte por aquí. No sé si hace 8 meses, 6 meses que estuvimos charlando sobre Os Segredos dos Trasnos. Sí, es cierto. Sí, no hará tanto tiempo. Yo creo que menos de medio año. Un poquito antes del verano, ¿no? Sí, o en verano. Sí, porque, correcto, tienes razón. Pasan los meses volando. Pasan los meses volando. Sí. Pues ya tenemos nuevo libro. 2 nuevos libros. Dos nuevos libros. Ha sido un año bastante especial, no porque verdaderamente fuera tremendamente creativo en tiempo y en nuevas ideas, sino porque verdaderamente los 2 libros nuevos que salen esta Navidad, que ya están en abierto para todo el mundo a través del Gobierno de Canarias, pues era un trabajo del año pasado. En pleno principio del bienio del Camino de Santiago, del 21-22, en el cual este proyecto, que ya lo había pensado hace tiempo, el Gobierno de Canarias tiene interés en sacarlo. Tarda un año, me imagino que pandemia, me imagino que coyunturas, en salir, pero bueno, está saliendo con muchísima fuerza, está teniendo un reconocimiento grande en cuanto a divulgación y difusión, y sobre todo lo más importante es que hay mucha gente ya que está echando el camino a ver esas aventuras que en un camino de leyenda disfrutan 5 jóvenes canarios. 4 canarios y un gallego. Tiene que ver que seas gallego. Bueno, me quedé con una frase para el anterior vídeo, ¿no? Que era un gallego afincado en Gran Canaria, ¿no? Pero te encanta venir aquí. Es curioso que estemos hoy grabando aquí en el estudio, justo debajo de tu casa lucense, ¿no? Justo debajo de donde tú jugaste de niño, probablemente. Donde jugué de niño, donde prácticamente nací, era muy pequeño cuando llegué aquí. Estamos hablando de hace 60 años. Y es cierto, vamos a ver, ahí no es cuestión ya de un amor que es propio que todo ser humano tenga sobre la tierra donde nació, sino también porque ya forma parte de tu identidad. El sitio donde vives tu infancia, donde vives tu juventud, pues te va a marcar para siempre, te marca un carácter, te marca una forma de ser, pero sobre todo te marca una pasión, y es la pasión por unos olores, unas sensaciones olfativas, auditivas, visuales, que te dan paz, que te dan sosiego, que te llenan. Necesitas de ese frío, necesitas de esa humedad, necesitas de esos pájaros que escuchas y que no escuchas en una tierra tan diferente como es una zona subtropical como Canarias. Necesitas de la mirada de la gente, necesitas de esas piedras llenas de musgo. Y en esta etapa última hay una cosa que me llama muchísimo la atención, y es, estoy redescubriendo los lugares desde la tranquilidad y el sosiego. Ese redescubrimiento me di cuenta que es muy fácil transmitirlo para mí, y que está llegando muchísima gente sorprendiéndole un Lugo distinto. Esto tiene que ver con artículos que estoy escribiendo periódicamente en varios periódicos, tanto de Gran Canaria como de ahora mismo de Lugo. Entonces, la gente está diciendo, es que este Lugo es el Lugo que yo siento en mi corazón. Es genial, porque verdaderamente es el Lugo que nos define y es el Lugo que deberíamos ver. Hay un artículo que saldrá dentro de un par de semanas, muy curioso, que es Lugo kilómetro 100, que no os voy a comentar nada, saldrá en Galicia Digital y en periódicos de Gran Canaria, y es una forma de interpretar de una forma totalmente diferente el camino de Santiago a su paso por Lugo. Entrar por la puerta de San Pedro y salir por la puerta del Carmen, interpretado desde la visión de quién, cada piedra, cada rincón, cada paso en la calle es un motivo para que el tiempo no pase y para que el tiempo sea totalmente diferente al que hace un corredor o el que hace un camino de Santiago rápido, con etapas muy definidas. Creo que una de las cosas que mis libros me están llevando es a vivir intensamente el momento, sin tener una finalidad o un objetivo de camino terminado. El camino terminado puede ser el comienzo del puente romano. El camino terminado puede ser en cualquiera de las callejuelas del barrio medieval de Lugo. O el camino terminado puede ser con una persona que encuentras que está esperando en un albergue de peregrinos a que lo abran. Es esencial vivir lo que el camino te oferta, que son personas, son detalles, son elementos arquitectónicos o son elementos visuales que dices tú, ¡joder, qué increíble! Esto no lo había visto nunca. En esa dinámica creo que es conveniente reinterpretar la vida de las personas. A lo mejor también lo dan los años, pero yo creo que no, porque las emociones siguen siendo tan importantes y las pasiones como eran de joven. Entonces no, es el ver que corremos mucho y disfrutamos poco. Qué interesante. Eres embajador de Lugo en Gran Canaria y eres embajador de Gran Canaria en Lugo, ¿no?
¿Tiene que ver que seas gallego con que esté relacionado con el libro, con el Camino de Santiago, con un camino de leyenda, o es casualidad? No, es pasión por la naturaleza, es pura pasión por la naturaleza. Posiblemente si algo hay en los dos libros que he sacado, uno que teóricamente va dedicado a la gente de infantil primaria, pero digo teóricamente, ya te contaré por qué, y el otro estaba dedicado a la gente de secundaria, a la gente del instituto, pero bueno, hasta que sale a la calle. Ahora cuando sale a la calle, las consideraciones, felicitaciones y forma de entender lo que en el libro se expresaba, en los libros se expresaba, me están comentando muchísimos adultos que el libro es para ellos, que tanto el cuento como la narración es dirigido a ellos. Y es que es una de las dinámicas de los escritores que cuesta muchísimo para quien escribe. O sea, aunque haya sido docente toda la vida, tú intentas escribir pensando en jóvenes y no te das cuenta que cualquier adulto es un joven que lo lleva dentro. Y eso es lo que me comentan, o sea, cuando cogen el camino dice José, es que la pasión de buscar una planta, la pasión de ver una formación geológica increíble que parece una rosa, o que parece una calzada como la irlandesa, cuando ves ese basalto petrificado, pero que ha tenido una formación geológica determinada, ha cristalizado de una forma determinada. Un adulto lo vive con la pasión de un joven, porque es que te llena, porque es que eso te das cuenta de qué es la vida que te rodea y lo que ha formado parte de tu esencia siempre. La palabra naturaleza es una palabra que está unida siempre a mi vida, no solamente a los libros, sino a la pasión, a la ecología, a la educación ambiental, a la forma de acercarme a los jóvenes. Y entonces yo creo que es eso, el hecho de estar allá y sacar el camino un camino de leyenda tiene mucho que ver más que de mi origen gallego, sino la pasión por vivir, muchísimo más. Muy bien, cuéntanos exactamente qué es un camino de leyenda. Un camino de leyenda es un recorrido que en la isla de Gran Canaria atraviesa la isla de lado a lado. Es unas sendas que se van uniendo, unas sendas que se intenta que prácticamente no toquen carretera. Siempre, igual que todas las rutas del camino jacobeo que hay en la península, siempre hay carreteras porque hay caminos que han sido transformados en carreteras, sobre todo pistas forestales, pistas agrarias. Pero gran parte del camino en Gran Canaria, que es una gran suerte, yo creo que 2/3 partes del camino son sendas ancestrales, sendas tradicionales ganaderas, sendas tradicionales comerciales y sendas aborígenes. Entonces, por eso tiene un impacto tremendo a la hora de que la gente en el camino se encuentre. No solamente se integre con el entorno, sino que recibe unas energías especiales. Lo que pasa con el Camino de Santiago aquí, pero con mucho menos gente, y eso ayuda muchísimo. Por el Camino de Santiago aquí, posiblemente, si hay algún peregrino haciéndolo ahora, ayer vi uno por la altura de Melide, lloviendo, cargado, pero posiblemente ese hombre estaba haciendo el camino, posiblemente ese hombre estaba disfrutando del camino. En verano, cuando hay 300, 400 personas que se unen unas con otras en un rosario increíble de quien va a un tenderete. Porque es que suena eso. Tenderete es una palabra canaria que tiene que ver con fiesta, ¿no? Quien va a una fiesta, ¿no? No creo que verdaderamente cuando estás perdiendo toda la esencia del camino con la conversación, con la gente, con el encuentro, con estos que te saludan, con estos que te pasan, con estos que corren, con los otros que no corren y gritan, eso no es el camino. Gran Canaria tiene la suerte hasta ahora de que no está masificado y las primeras etapas discurren desde una zona increíble, que es la zona de las dunas de Maspalomas, o una zona de un paraíso dunar, hasta la cumbre. Cuando llegamos a la cumbre estamos en una zona de pinar, una zona de pinar increíble porque se junta con unas montañas que son las montañas sagradas de Gran Canaria, que ya es patrimonio de la humanidad. Entonces ahí ya hay arqueastronomía, relación con los aborígenes, que verdaderamente el mundo de la astronomía era esencial para los cultivos, para las cosechas, para los ciclos de la vida. Hay muchísimo que aprender de las culturas antiguas. Me pasa a mí cuando veo los castros celtas. Se me doy cuenta que posiblemente, no sé si habremos aprendido muchísimo a nivel urbanístico y arquitectónico, cuando ves un castro como Viladonga y te das cuenta que está todo orientado, está protegido de los vientos, está. Y son culturas milenarias. Entonces, ahí me llama la atención porque eso, vas a encontrarte en el camino un montón de historias muy curiosas que te van a hablar sin necesidad de nada. Yo intentaba con estos jóvenes del Camino de Santiago, el Camino de Leyenda, por siempre el Camino de Leyenda, porque verdaderamente no es que haya leyendas, sino el Camino de Leyenda lo es un espacio que te permite vivir todos los pisos de vegetación de Canarias, que te permite ver una biodiversidad extraordinaria que se da en pocos lugares del mundo,
porque hay que darse cuenta que todas las especies son endémicas, una zona donde se conservan costumbres ancestrales aborígenes, como por ejemplo la transhumancia, de subir los pastos, la gente, el ganado para que paste durante el verano, que es cuando está más fresquito arriba, en la cumbre, y poderlo bajar en invierno, que tienen pasto ya en las laderas y las zonas bajas de la costa. Cómo trabajan el queso, cómo trabaja la leche. Hay una cultura relacionada con un mundo ancestral que se conserva en las zonas rurales, sobre todo en las zonas rurales que están muy escondidas, ¿no? El camino pasa por todas ellas. Si a eso unimos que es una lección de geología impresionante, los volcanes más recientes de Gran Canaria están en el camino. Hay calderas increíbles que la gente, cuando ya no está metido en el entorno volcánico, que es cualquier peninsular que puede ir allá, se da cuenta de que verdaderamente la naturaleza se muestra en todo su esplendor. Y también te habla de la pequeñez del ser humano, que eso es muy importante, que en los caminos seamos capaces de comprender que no somos tan grandes como pensamos. Oye, entonces tú estás planteando el camino como una actitud, más que como un mapa, ¿no? Sí. Como una actitud, o sea, como una sugerencia también de una actitud de cómo caminar en la vida, ¿no? Claro, eso es muy importante, lo que estás comentando. Yo creo que el camino hubo un momento determinado en que una jueza en Las Palmas llevaba a la gente de nivel bajo de pena, sobre todo muchísimos jóvenes, ¿no? Menores, a hacerlo para encontrarse mismo, para encontrarse con los demás, para ser lo importante que es que te posiciones como persona que dependes y debes trabajar con los demás. Y cómo romper esos esquemas que tienes que te llevan a caminos equívocos y que a veces pues después no te permiten salir de ellos. Y el éxito fue enorme, ¿no? Sigue haciéndolo esta jueza, y yo creo que deberíamos hacerlo también con todos los jóvenes de instituto y de primaria, de los últimos ciclos, porque es un camino muy seguro, porque es un camino tranquilo, porque es un camino que la única dificultad que tiene deriva de los desniveles que tienen las islas volcánicas, que hay que subir y bajar, pero no hay que trepar, ni hay que hacer nada de escalada, sino solamente, como decimos nosotros en Gran Canaria, hacerlo al golpito, y al golpito es despacio. Serenamente, cuando estás un poquito cansado, que los jóvenes son incansables, no se cansan nunca, pero cuando estás un poco cansado, pues hay una lección sobre las piñas, hay una lección sobre cómo las piñas son capaces de propagar el fuego, por ejemplo, cuando hay incendios, o cómo se forma un naciente donde hay un naciente de agua, o saber cómo, por ejemplo, hay abrevaderos donde los pastores los conocen todos, porque ahí es donde va a abrevar su ganado cuando no hay agua y hay época de sequía. Entonces, es hacerles ver que la naturaleza siempre nos va a proveer, siempre y cuando sepamos verla y escucharla. Normalmente lo que no sabemos es escucharla, sabemos sobre todo malinterpretarla, casi siempre desde la vanidad de que verdaderamente nosotros tenemos unos estudios que nos permiten jugar con ella. Bueno, las inundaciones, por ejemplo, que saldrán en un momento determinado y que ahora están tan recurrente en los últimos días, y lo acabamos de ver, y con muertos además. Un agente forestal acaba de ver ya en la prensa, muerto por una riada, y año tras año tras año se repiten los mismos esquemas. Y yo creo que una vez ya te lo comenté, o sea, si la costa se lleva una zona de avenida donde no debería estar la avenida, lo que no se puede hacer al año siguiente, volver a poner la misma avenida. Lo hacen en el Mediterráneo año tras año y esperan a que se la vuelvan a llevar. O sea, eso demuestra que el ser humano, aparte de ser tozudo, tiene una ignorancia supina con algo que no puede cambiar. Recuerdo que en la anterior conversación que tuvimos me dijiste algo que me impactó, o charlamos sobre algo que me impactó mucho, que me hizo mucha gracia y tiene que ver con esto, ¿no? Dijimos, nos vamos a cargar el planeta. Dice, ¿qué va, hombre? ¿Cómo nos vamos a...? ¿Quiénes somos nosotros para cargarnos el planeta, ¿no? Sí, es que está claro, hay una historia, ya creo que a veces se ve menos en la prensa y en los medios de comunicación, esa imagen catastrófica de que el ser humano es un ser todopoderoso, posiblemente un nuevo Dios engreído que se lo cree, que es capaz de destruir el planeta. Vamos a ver, el planeta, aparte del tiempo que lleva, nosotros, te lo he contado también, viene en uno de mis libros, viene el tiempo efímero que el ser humano lleva en el planeta. Es nada. Estamos en pañales. Y además que nosotros, con respecto a la evolución de la Tierra, desde que se forma la Tierra, nosotros hemos llegado a los últimos segundos del día 31 de diciembre. Estoy leyendo Sapiens, que no sé si sigue la línea que tal, pero justo como estoy muy al principio dice esto, ¿no? O sea, creemos que llevamos aquí un montón, y estamos en pañales, pero hay mucha historia detrás que ya... Sí, Sapiens es un libro de referencia. Yo ya lo he leído un par de veces y ahora que es admirable la capacidad de ese hombre. Akiri, creo que se llama, Akiri.
Yural, sí, no sé pronunciarlo. Es israelí. Bueno, la historia es que es cierto. Tenemos que pensar una cosa. Nosotros no tenemos capacidad de destruirlo. No somos capaces de destruir lo que somos capaces de destruir las condiciones de vida para nosotros. Lo estamos haciendo cuando generamos niveles de contaminación que hace que realmente enfermen poblaciones importantes. Dar por hecho como un mal menor ante esta forma de llevar el mundo, pues que mueran, por ejemplo, la noticia más reciente es de ayer, 10.000 personas anuales de frío, que por contaminación en las grandes ciudades, ya no hace falta ir lejos, sino Madrid y Barcelona, haya una cuota de muertes anuales que tenemos que asumir. Entonces, vamos a ver, la dinámica es, si nosotros tenemos problema de frío, si nosotros tenemos problema de hambre, no podemos asumir que en el mundo tengan que morir millones de personas. Habrá que asumir que esa gente debería comer. Es que es alucinante. Y lo que pasa con la contaminación, si la contaminación sabemos que mata, está demostrado claramente que la contaminación atmosférica lleva problemas muy serios en las personas más delicadas. Tendrás que trabajar la contaminación. No puede ser que asumas como un daño colateral que, bueno, es lo que sucede. Es curioso, claro. Frank. Y así podríamos pensar en el agua, y así podríamos pensar en las contaminaciones relacionadas con todo, con metales pesados, con radioactividad. O sea, la dinámica es, ¿verdaderamente estamos creando condiciones para que el ser humano viva más cómodo? ¿O verdaderamente el progreso significa que una parte de la sociedad tiene que sufrirlo? Y tal. El último artículo que saqué hace muy poquitos días, que se llama Se hace camino al andar, y que se puede bajar, hace falta poner en internet, Se hace camino al andar, habla precisamente de una historia terrible. Y es que yo quería hablar de un homenaje al amigo en estas publicaciones que acabo de sacar, pero antes tuve una reflexión sobre cómo España, hablamos ya de España, no hablamos de ningún otro lugar, el número de pobres ha aumentado y el número de gente de pobreza severa y la gente que está en riesgo de exclusión, pero no es nada inventado, no es un artículo periodístico, es una dinámica que pongo ahí las fuentes, que son fuentes que realmente analizan esto año tras año, y además es un foro, no, es una especie de estación sistemática que lo controla, saldrá la palabra, ¿no? Bueno, pues ha aumentado desde la pandemia una barbaridad, o sea, cualquier dinámica de distorsión que pasa en el ser humano, por ejemplo, estas catarsis, desde un problema médico como pudo ser esto, de una pandemia, a un problema económico como son las enormes recesiones, siempre sale perjudicada la población mundial, pero sale perjudicada una parte de la población. La otra es mucho más rica que fue nunca. O sea, es inconcebible que solamente unas pocas familias, unos pocos grupos económicos tengan un poder increíble, mayor que el de un montón de países juntos. Algo va mal. Y sobre todo algo va mal porque yo no estoy en contra de que esa gente, o la gente que desarrolla a través de su inteligencia, como sea, unas fortunas inmensas. No tiene ningún sentido. Pero bueno, no iría en contra de eso. Iría en contra de que el ser humano haya avanzado lo suficiente como para saber que en ese camino lo que no se pueden perder son los activos que mueren porque van a ser... O sea, que para que haya grandes riquezas sea obligatorio que los daños colaterales sean que la otra mitad se tenga que morir o vivir en la miseria. Exacto. Ya es difícil. Justo ayer entrevistaba a Roberto, un vídeo que subí hoy. Los artículos que tú dices y luego me los pasas, los dejo abajo en el vídeo, los dejo en la descripción para que la gente que esté interesada pueda acceder a ellos, igual que la última entrevista. La voy a dejar también escrita. Correcto. Hablábamos de la poca... Bueno, el vídeo se titula Analfabetismo financiero. Sí. Y claro, una de las primeras cosas que él contaba era que era interesante que hubiese casi la mitad de la población, en este caso española o mundial, que fuera analfabeta, porque somos mucho más manipulables. Por lo tanto, si hay una población muy grande dispuesta a aceptar que se muera mucha gente de frío aquí al lado, pues si aceptamos eso, pues somos mucho más manipulables. Pero me quedo con algo que dijiste antes, que es como que el planeta nos permite un terreno de juego, imagínate, nos deja el campo para que juguemos, y nosotros como jugadores pues estamos haciendo lo que está pasando ahora con el Mundial, ¿no? O sea, nos han dejado un sitio para jugar y nos estamos matando a hostias. Ayer murió un niño en Francia atropellado por esta euforia o este escenario que, bueno, no sé... Te creo, no lo sigo. No, pero o sea, sí, te creo. En la fiesta del fútbol, que parece que es un escenario que nos inventamos para soltar nuestras mierdas, todo eso que no nos atrevemos a soltar de manera individual, lo jugamos ahí, ¿no? Entonces, pues ayer celebrando esto, pues palizas,
y en una de estas euforias que manifestamos, pues un coche hace una maniobra y atropella a un niño de 14 años y lo esmaga. Entonces, este es el reflejo, ¿no? Es decir, el mundo, el planeta, nos permite una posibilidad de que vivamos en él y nosotros nos estamos cargando ese sistema que él nos permite. Por lo tanto, él decidirá hasta cuándo, ¿no? Es profunda. Esta sería un tema para hablar con calma. Tú estás invitado siempre que vengas y como ahora vienes mucho... Sí, por supuesto. Mira, hay una cosa que me llama muchísimo la atención. He aprovechado estos 3 días para ir a ver una zona desconocida de Galicia. Parece curioso, con 66 años, pero me voy con 22. Entonces me dedico a la docencia durante 4 décadas. Entonces la historia es que me quería ver la zona de La Guardia, la desembocadura del Miño, la zona de Rosal, una de las zonas increíbles del vino albariño, con unos vinos increíbles. Me quería ver la zona precisamente de las aves, la desembocadura, para ver cómo están las aves. Entonces me di cuenta de que verdaderamente hay un mundo que sigue, independientemente de las dinámicas que lo montamos con el cambio climático, independientemente de las parafernales que el ser humano se monta como dinámicas para asustar y para que todos vean mal. Y es una forma de todas formas de tapar las realidades y las miserias humanas, está clarísimo. El fútbol es una, pero el otro es el tenerte en un susto permanente. La gente que yo veía ayer, la gente con la que hablaba, generación tras generación que han vivido en esas zonas, viven bien, están bien. No vi las miserias en la calle, no vi que verdaderamente hayan cambiado la dinámica de los pájaros, una barbaridad. He visto que había un acercamiento a la naturaleza bastante grande. Seguro que a nivel científico habrá muchísimos datos que nos hacen ver que deberían ser más prudentes porque hay cambios. Pero claro, los cambios, antes lo comentábamos tú y yo, los cambios se han dado siempre. O sea, aquí hay, con el tema del cambio climático, hay una... como con casi todo, ¿no? Sí. Hay detractores de un lado y detractores de otro, pero es sorprendente, ¿no? Porque parece que lo tenemos como asumido y hay una línea ahí en la que yo no discuto, pero me sorprende más que hay líneas que lo niegan absolutamente. Pero bueno, también hay gente que dice que la Tierra es plana y gente que dice que... Claro, lo que es que hay cosas que realmente sí se caen de su propio peso, como comentas tú ahora, porque esa persona que la Tierra es plana le diría que se pusiera como el compañero que entrevistaste a caminar fijo y se dará cuenta que cuando te no se cae, aunque esté caminando varios años no se va a caer. Curiosamente volverá al mismo lugar donde partió y se sorprenderá de que algo ha sucedido. Pero cosas tan sencillas como esa. Pero lo que me preocupa a mí es que con la dinámica del cambio climático el problema no está, y pasa con todo esto, tanto en el cambio climático, sino en cómo no somos capaces, la sociedad no es capaz de cambiar. Pero no por solucionar el cambio climático, sino por solucionar la vida que estamos comentando, por ejemplo, la de la contaminación. Si nosotros seguimos contaminando, nosotros tenemos una mala calidad de vida. Esa es la realidad. Cuando tenemos una mala agua, tenemos una mala calidad de vida. Cuando tenemos una mala atmósfera, tenemos una mala calidad de vida. Y cuando nosotros contaminamos la tierra, tenemos una mala calidad de vida. La mala calidad de vida son los pesticidas y lo que comemos, enfermamos. La mala calidad de vida es cuando tenemos enfermedades pulmonares porque el aire está tóxico. La mala calidad de vida es cuando el agua te daña. Y te daña porque el agua tiene componentes, por ejemplo, pues metales pesados. Entonces, nosotros tendríamos que arreglar eso sencillamente porque de una forma natural, un lobo, un ciervo, el lobo no come una carne hormonada. O sea, un lobo no se le ocurre ir a buscar una vaca porque esa me da a mí que la grasa va a estar mucho más rica, porque es que la han estado tratando. Ni tampoco van a beber un agua sucia, porque el agua sucia no la beben. Es que fíjate, hay que mirar solamente la naturaleza básica, una vaca, y vas a las aguas residuales por un lado, y el agua buena del prado, y bebe el agua del prado. Pues, joder, si es agua. No, no es agua. Es que hay una dinámica clara. Entonces, lo que no tendría que haber es el agua residual. Entonces, esa es la historia que el ser humano yo creo que debería tener en cuenta. Y es, ¿por qué existen estas aguas y por qué hoy que estamos de una forma tan sofisticada, avanzado tecnológicamente, no hay para tratarla y dejarla totalmente limpia? Pues por una historia muy clara. Claro que lo hay, no interesa, es caro. Pero si es caro y tú montas una industria, tienes que tener en el gasto, en comienzo, una balanza, ¿cuánto te va a valer poner esa agua como la estás recogiendo antes de sacarlo de una celulosa? Y eso es lo que falla. Tú vas a montar una granja de vacas, pero tienes que hacer que esos purines que los produces tú tienen que tener un tratamiento específico
para que verdaderamente enriquezcan el suelo, pero jamás contaminen un acuífero. Entonces, esas historias son gastos, son daños colaterales que se admiten como, bueno, si tiene la granja de vacas, lo del acuífero lo arreglaremos más adelante. No, no puede ser así. Entonces, esa es la gran diferencia. La gran diferencia es que la naturaleza jamás, en nadie en el ciclo de la vida, en el ciclo de la cadena alimenticia, produce residuos que no se pueden recuperar. Es que esa es la gran historia. Sí. Entonces, por el poder y el dinero que va unido, todo vale. Nos engañan, pero sí todo vale. O sea, nos quieren engañar, porque verdaderamente te engañan. O sea, estamos siendo engañados. Vamos a decir más lejos la Navidad y el consumo. O sea, bueno, tú y yo estamos vestidos. No necesitamos otra ropa. Sin embargo, te van a comprar un pullover esta Navidad o a mí otro abrigo. Entonces, si dices, es que tengo 5 abrigos, me dirán, pero del Camino de Santiago no tienes. Y hay uno muy bonito con la flecha amarilla. Sí, pero es que me abrigo igual que este. Ya. Ahí está la historia. La historia está en que verdaderamente el sistema tenemos una resistencia tremenda a cambiarlo. Y eso que hemos tenido una suerte con la pandemia, porque ha habido sus sombras, que son muchas, sobre todo la gran cantidad de muertos. Pero ha habido alguna luz que eran ventanas de oxígeno capaz de hacernos ver que la naturaleza está ahí para poder cambiar en el momento en que el ser humano deje de incidir de una forma tan terrible. Y lo vimos en la presencia de animales en las calles, la presencia de los delfines y ballenas cerca de la costa, una regeneración brutal de los bosques que no se tocaban, de los árboles de las ciudades que no se talaban. Esto lo comentamos tomando un día en café. Vi un documental, creo que fue en Cuarto Milenio o algo así, sobre Chernóbil. O Chernobyl, como se pronuncia. Entonces, llevaba tanto tiempo tan abandonado y tan devastado que la naturaleza había entrado y había especies de animales que no encontraban en entornos y tal, porque habían encontrado allí el nicho donde no los molestaban. Exactamente. Todos se los cargaban. O sea, pero así de especies que... O sea, de repente, como un zoológico de estos brutales donde tenemos todas las especies, la naturaleza había invadido las calles otra vez, había... Entonces, cuando no estemos, al final es esta metáfora, ¿no? El mundo, cuando no estemos, o si le molestamos mucho, pues nos sacará de ahí para seguir la naturaleza. Mira, tú como gran observador de la naturaleza, quería preguntarte lo siguiente. Sé que tú eres un experto en esto porque llevas muchos años dedicados a observar. Observar. Y creo que esta también es una actitud de vida, ¿no? Observar. Y creo que en la naturaleza están todas las claves que como seres humanos necesitamos para saber cómo comportarnos. Hay una persona de una valía extraordinaria. Yo siempre lo he admirado desde la época en que trabajaba con Félix de la Fuente. Se llama Joaquín Araujo. Joaquín Araujo tiene un libro que se llama El arte de contemplar. Y el libro ese del arte de contemplar, que son frases sencillitas, que sea un extraordinario regalo de Navidad para cualquier persona que quiera hacer ver que hay otra forma de caminar por la vida, pues dice claramente esa historia. O sea, la historia es sé uno más en la naturaleza. Si has dañado algo... Si has dañado algo en cierta manera, por ejemplo, con tu uso, con tu casa, con el uso del bosque, la madera, compensa. Tenemos la capacidad de compensar. Un animal o una planta lo va a hacer a través de la reproducción natural, pero un animal no va a poder hacer lo que puedes hacer tú. Y es que tú puedes repoblar, tú puedes ayudar a un bosque a mejorar, tú puedes ayudar a que espacios desertificados puedan tener vida. Bueno, pues esa es la parte que yo creo que nosotros tenemos olvidados. Nosotros la dinámica es que tenemos mucho en el débito con la naturaleza y tenemos muy poco en el haber. O sea, estoy convencido que poca gente en este país puede decir, como dice en las primeras páginas de este hombre, de Joaquín Araujo, que ha plantado tantos árboles como días tiene su vida. Algo así. Estamos hablando de miles y miles y miles de árboles. Y esa es la realidad. Pero además no es tanta la cantidad, porque tampoco son tantos los días que vivimos. O sea, recuerdo que en uno de los artículos que ya te los pasé para colgar, creo que el penúltimo, la historia era que me dio por hacer una historia de un hombre que está reflexionando y sobre los segundos, primero los años que vive, los meses, los días, y llega a los segundos y te das cuenta que verdaderamente vivimos una etapa muy limitada de tiempo. O sea, nos creemos eternamente vivos, que jamás nos morimos, y es mentira, es la gran mentira que tenemos. Y sobre todo es una gran mentira, porque cuando eres consciente de lo que vives, entonces lo vives. Pero cuando no eres consciente, porque elementos vertebradores del entorno, que es muy fuerte, te hacen ver que no pienses en eso, sino, por ejemplo, en consumir, ya está.
Claro. O sea, si tú consumes viajes o consumes una casa que tienes que pagar en 30 años, a ti en ese momento ya te han cercenado 30 años de tu vida. La gente no se da cuenta porque dice, coño, pero tengo una casa. No tienes una casa. Primero la casa la estoy en 30 años. Esa es la primera cosa que... Y cuando tengas 30 años, lo que sí tienes es que de 30 años donde la compraste, donde empezaste a comprarla, tienes 60. O sea, eres un anciano con una casa. Es una historia que si uno se pusiera a reflexionar profundamente, con 66 años llevo 6 años de docente jubilado. Una de las cosas más impresionantes del ser humano en la vida es ser dueño de su tiempo. Durante 60 años no lo fui. No lo eres porque estás pendiente de unos estudios, de una formación que es precisa para que en un momento determinado puedas optar, por ejemplo, en este caso, a una plaza de funcionario, de docente. Luego vives con pasión la docencia durante 4 décadas. Pero durante esas 4 décadas estás entregado a esa pasión, a una responsabilidad con los alumnos que tienes y sobre todo a algo que te llena, pero no es tu tiempo. A lo mejor en ese momento te gustaría dar la vuelta al mundo caminando. No lo puedes hacer, jamás. Tienes que supeditarte a unos tiempos determinados. Cuando ahora lo puedes hacer, te das cuenta que no es tarde, porque aún me encuentro muy bien, pero sí te das cuenta que ya no tienes 30 o 40 años para hacer esa vida de bohemia. O sea, puedes ahora elegir lo que tú quieres hacer, pero sobre todo sí te das cuenta de la importancia que tiene ese tiempo que te has dado. Y es el tiempo de decirte, ahora salgo del sistema y ver qué pasa. Pues pasa que vives muy diferente. Pues te permite reflexionar y sobre todo te permite, ya con el conocimiento de una vida, huir de aquello que verdaderamente te quieren vender. Y es escribir. Ahora, por ejemplo, sería genial que viajaras cada 2 o 3 meses. Ahora es el momento de irte a Sudamérica para ver lo que no has visto nunca, o a África. Y entonces es el momento de decir, ¿pero para qué? Si es que Lugo, La Guardia, Gran Canaria, el Camino de Santiago me lo ofertan ya. Y no dependo de que tenga que pagarte ni juntar dinero para pagártelo y tener todo el estrés de un viaje a un sitio donde realmente no lo voy a vivir porque son 5 o 10 días y no voy a vivir nada. Me llevas y me traes a un sitio que no vivo. ¿No crees que eso también forma un poco parte de esta película que nos han contado y que encima ahora temas de redes sociales y tal nos genera como una necesidad de tener que ser guays, por así decirlo, ¿no? Es decir, claro, voy a hacer un viaje de eso, o sea, porque tú lo vives cuando compartes. Si yo me voy mañana al Telde contigo y me presentas a tus amigos y tomamos un café y tomas 2 vasos de vino y acabas compartiendo algo que alguien te cuenta, ahí estás eso viviéndolo. Eso es vivir. Sí. Esa es la manera que tú sugieres en el camino, ¿no? Claro. Sin embargo, si yo me voy a toda hostia, montan el avión, a mí que me estresa volar, boom, ya llego allí, que aún no aterrizo el avión, pero yo no, y boom, voy para aquí, para allá, y me vengo con un montón de fotos chulísimas y las puedo compartir. Entonces, alimento ese ego, pero luego... Exacto, es verdad. Un camino de leyenda va precisamente de eso. El hecho de que haya un personaje que se llama Santiago, que es medio gallego y medio canario, ahora te explico por qué, porque es primo de Benchara, de una de las chicas canarias, y porque Santiago, necesito meterlo como primo, es hijo de una mujer canaria y un hombre gallego que viven en Santiago de Compostela. Santiago de Compostela es un centro neurálgico tremendamente experiencial para poder vivir el camino. O sea, yo creo que Santiago es el camino y por una sencilla razón, no porque sea final de etapa y final de periplo, porque hay gente después que lo sigue hasta Fisterra, sino porque Santiago vive los 365 días experiencias de jacobeas. La gente que llega, la gente que pregunta, la gente que come, la gente que mira, todo eso tiene que hacer a santiagués de una forma totalmente diferente. Entonces, para mí este hombre era esencial. Además, te da un conocimiento de algo que define tu ciudad. En este caso era así, ¿no? Entonces, Santiago es interesante porque me encuentro reconocido yo en Santiago. Es que la novela hay que leerla para que vea la gente que yo estoy en casi todas las novelas. Me reconozco en él porque tiene un tremendo interés por aprender. O sea, es un hombre con ansia de conocimiento brutal. Como joven que es, 14, 15 años, es una etapa increíble. Está en esa isla que va de vacaciones, porque va a estar en la casa de su tía y de su prima, y todo lo que ve es totalmente diferente a lo que ve en Galicia. Entonces las plantas la apasionan, los animales la apasionan, los volcanes la apasionan. Pero él tiene consigo una carga muy importante, y es la carga de que es gallego. Y como gallego vive el mundo de las leyendas, vive el mundo de la Santa Compaña, vive el mundo de los aparecidos, vive el mundo de las meigas. Entonces, a mí me permite que más allá de lo que los chicos que viven con él canarios, que viven el camino
como un lugar agradable, acogedor, un tiempo increíble, playas, porque empiezan bañándose en la playa de Maspalomas. Más allá de eso y digamos la vida casi epicureísta que te dan estos paisajes de leyenda, que son los paisajes que vemos siempre en el trópico, las islas perdidas, que a fin de cuentas Gran Canaria es eso, ¿no? Una vida que se pasa muy rápido si te fijas que puede vivir muy cómodo en un clima muy cómodo. Va a aparecer Santiago, donde cuenta cuentos y donde habla de aparecidos y donde verdaderamente hay unas leyendas relacionadas con el mundo celta donde procede. Entonces yo creo que eso enriquece muchísimo el camino porque da una dimensión de lo que acabas de comentar, la dimensión vivencial de que en cualquier lugar donde te encuentres, en el momento que estás relacionado con otras personas, en el momento que estás viendo cómo viven, cómo experimentan la gastronomía, te va a enriquecer muchísimo. Vas a tener recuerdos más imborrables que una imagen o un vídeo. Pero entonces te estoy escuchando, tío, y me parece que eres un ecologista escribiendo un libro de filosofía. ¿No? Bueno, jamás, te digo una cosa, soy un profano. Admiro a los filósofos, tengo buenas amistades con compañeros del instituto que daban filosofía, pero dejo de reconocer que... No de manera intencional. Claro, exacto. No dejo de reconocer que mis conocimientos de filosofía siempre fueron muy cortos porque me ha apasionado de tal manera la biología, la geología, pero una bestialidad que me ha ocupado todo, y la literatura. Pero no dejo de reconocer que verdaderamente la vida te va llevando a una filosofía de la vida, lo que acabas de comentar ahora. Y la filosofía de la vida es cuando eres capaz de darte cuenta que has vivido muchos momentos que no los has vivido y entonces dices tú, joder, qué pena. No recuerdo casi nada de esto porque por aquí yo no he pasado. No has pasado con el cuerpo y con el alma. Es que la dinámica está cuando verdaderamente vives algo. Yo salí ahora mismo en este viaje de estos días. Llegamos hasta Valencia Domiño, recordaba Camiño un poquito más abajo y del camino portugués por la costa que había hecho con 3 amigos. Eran tan vívidas todas las experiencias que habíamos tenido que deseaba ir a La Guardia para ver dónde se retomaba por el monte de Santa Tecla el camino que seguía hasta Santiago. Era como, fue hace 4 o 5 años o 6, y era como si fuera ayer. Esa dinámica la recordaba mejor que un viaje realizado con mi mujer por las Rías Bajas, recorriendo y queriendo ver cada esquina porque era tan maravillosa esa tierra para Isabel, mi mujer que es canaria, que teníamos que ver todas las playas. Y entonces iba recorriendo, y nos paramos, qué increíble, y cogíamos el coche y seguíamos. Ahora mismo reconocíamos los dos que de ese viaje hace 40 años no recordábamos nada. Absolutamente nada, porque no tiene nada más que una secuencia continua de paisajes que te llenan muchísimo, pero que sin embargo no te dan ninguna vivencia unida a eso. Te da más una vivencia de estar sentado, por ejemplo, o un paseo chiquito a la playa, recogiendo conchas, viendo 4 conchas, viendo qué es lo que forma parte de ese ecosistema de playa del Atlántico. Entonces, creo que eso es lo que da esta dimensión de la importancia, por ejemplo, de que estemos hablando, ¿no? ¿Con quién hiciste ese camino aquí? Bien, el camino... ese que recuerdas tan... Pues mira, eso lo hice con 3 amigos y uno murió. Y el amigo era mi amigo del alma. De hecho, en el artículo que pondré ahora de la prensa, que salió ayer, en La Provincia, pues habla de esa referencia. O sea, es muy curioso que mi camino de leyenda, el que está siendo un referente ahora para hacer el camino, empiece con un niño que se llama Itami, que le dice a su pandilla, un día cualquiera, como si fueran a tomar vinos, pero allí en vez de tomar vino van a jugar a la playa dando 4 patadas al balón de fútbol, o se ponen sentados con un clima increíble, ¿no? Y Itami le dice, acabo de leer un libro, estoy leyendo un libro, en el cual hay un camino que atraviesa la isla de Gran Canaria y que me tiene enganchado. ¿Por qué no lo hacemos? Y los amigos se quedan diciendo, un camino. Primero ven la aventura de poder salir 2 días, estar fuera de la familia, porque de hecho van a dormir 2 noches fuera, pero un camino, ¿qué camino? Dice, un camino de Santiago. ¿Y eso qué es? O sea, empieza la dinámica con que no saben nada de un camino que escribió mi compañero. Entonces, para mí ese momento de estar con él era fundamental, porque no dejó de reconocer que éramos 2 almas gemelas. El Camino de Santiago y las publicaciones que salen ahora es un compendio de algo que pensamos hace 14 o 15 años. Y había salido solo la primera parte, la poética narrativa de él. Las vivencias habían sido tan grandes en el camino, las 2 veces o 3 veces que lo hicimos juntos, que él dice, José, yo hasta tengo que publicarlo. Y en ese momento, que íbamos a hacer un proyecto conjunto literario común, todo lo que yo quería aportar, que eran itinerarios, sendas, actividades para infantil, primaria y secundaria, no podía porque llevaba el programa de educación
del gobierno de Canarias en todo el archipiélago. No tenía horas el día para poder trabajar cuando trabajaba en todas las islas. Entonces dije yo, pues me parece muy bien, Pepe, hay que sacarlo porque el libro es muy bueno y lo otro pues ya saldrá. Pues mira qué casualidad. Pepe es tu amigo. Pepe, José Luis González Ruano. Curiosamente, 10 o 12 años después sale y complementa una labor ahora mismo que yo considero extraordinaria, la literaria y la educativa y divulgativa, que es la de ahora. ¿Qué pasa? Que la otra es la literaria para ti. Para la gente que está leyendo todo, la literaria es toda. Y me alegro un montón porque nunca tú trabajas con dinámicas de que estés escribiendo algo que verdaderamente tenga un cierto valor literario, pero yo creo que la costumbre es lo que hace todo. O sea, el momento que tú... El chico que caminaba, que el vídeo que oí yo, Óscar. a él no le da importancia, Óscar, a lo que hace. A mí me parece asombroso. Y entonces es tan asombroso que personas como yo lo admiran solamente por verlo ahí. O sea, lo admiro porque creo que es increíble su labor, increíble su fuerza de voluntad e increíble además lo que lo mueve, que no son retos personales, sino son darse a los demás. Eso es alucinante. Yo lo tenía aquí apuntado, pero te has ido tú solo esto, ¿no? La pregunta era un poco perra y luego ya tú si quieres Sí, lo publicamos. me encantan si no, las preguntas perras. Si no lo publicamos y si no. A Óscar le pregunté quién le acompañaba en su carrera, en su camino, y le acompañaba a su hermano que había fallecido, ¿no? Y recordando cierta conversación contigo en la costa, tomándonos una cerveza después de grabar, Sí. Hablaste de Pepe. Mi sensación, bueno, te lo pregunto, este es tu homenaje a él. No, es muy interesante la pregunta, pero te la voy a contar con todo el corazón y no es ninguna pregunta, pero es una pregunta muy bonita. Es importante en la vida saber que los momentos vividos deben formar parte de ti, pero jamás deben ser algo que verdaderamente te llegue a lastrar. Lo digo en el buen sentido y con muchísimo respeto a Óscar. Que te deban lastrar en el crecimiento que tú vas a tener como persona, porque tú sí sigues vivo. Es muy duro, parece que lo hablo con palabras muy duras, pero no es así, lo he hablado con la familia, es la realidad. La vida sin la muerte no tiene sentido. Lo he hablado con la familia de Pepe. Entonces, Pepe a mí me ha regalado, y el hermano de Óscar también, nos ha regalado una vida intensísima en un momento determinado, que la podíamos aprovechar todo lo que podíamos aprovecharla y... Por cierto, gran parte, otra parte no. Hay viajes que íbamos a hacer y que él los hacía porque era un viajero empedernido y yo no iba con él. Las situaciones son miles, son familiares, son de trabajo, son de dinero. O sea, yo no me puedo ir al otro lado a nadar entre tiburones a Australia porque es un montón de dinero que no se lo puedo quitar a la familia, aunque puedes hacerlo, porque no debes hacerlo. ¿Qué pasa? Pero no es importante el pensar lo que no hicimos, sino es muy importante pensar en lo que hemos vivido. Entonces, esa parte que se vio con Pepe estaría orgullosísimo ahora de ver la dimensión que ha cogido una obra que él inició y que su amigo José Manuel la acaba de completar porque lo tenía en la cabeza de toda la vida. Él sabía de qué iba esto, lo sabía y le parecía interesantísimo. Pero era un mundo educativo que ya llegaría, que José Manuel tenía otros ritmos y entonces en aquel momento sale aquello. Y entonces ahora no es eso, es como todo lo que hay en estas novelas que hemos encima de la mesa. En todas hay un guiño a que todo está relacionado en esta vida. Es una pasada. Yo pienso en Kayak, y en Kayak, que es un hombre que se va a buscar a sí mismo, y en un momento determinado se da cuenta que lo más importante al final de la novela es verdaderamente vivir en esa comunión que con el mar tiene a través de la piragua. Te vienes después al Secreto de los Trasnos, la novela presentada hace 6 meses, y curiosamente el tío que tiene otra parafernalia en su cabeza, que es salvar todas las rías del mundo, y empieza con las del Cantábrico, un loco que se llama Fisterra. Y un loco que se llama Fisterra, que a mí me interesa que se llame Fisterra, porque Fisterra es un promontorio duro, que está enfrentado al océano, y el océano da, y el promontorio sigue. Y estará ahí decenas, centenas de miles de años. ¿Podrá algún día ser vencido? Claro, como todas las fuerzas de la naturaleza que están en conjunción continuamente. O sea, el mar lucha y la tierra crea. Pero eso funciona así. Pero Fisterra es el personaje duro y cuando Fisterra está enfrentándose a un mundo tremendo que va a ser conservar todas esas rías bellísimas que tiene el Atlántico, empezando desde la zona de la ría del Iris y empezar todas esas rías del norte. Bueno, pues hay una cosa muy importante y es que está sentado en una playa, creo que es en la altura de las islas, son las Isargas. Y en las Isargas ve a un tío en la playa, en invierno, arranchando una piragua, metiendo agua, botellas de agua, comida, tapándola, cerrándola, y se quedas sorprendidísimo, como si vemos en otro un pingüino. Y va a hablar con él, y es el personaje de Kayak,
que está dándole la vuelta al mundo en islas. Se da cuenta que es el único sitio, pero está con su compañera, que su compañera es de origen gallego y que se llama Sabela. Es alucinante porque es que le dice, ¿y qué dedicas tú? Dice, pues a salvar rías. Y el otro le dice, poco serio, pues casi hacemos lo mismo. Dice, yo me dedico a salvar islas. Y dice algo así, dice el primero, pues somos dos Quijotes en este mundo de incomprendidos. Exactamente. Pasa lo mismo con la dinámica de Ruano. Y cuando cojo este libro es que le llega al corazón, como llega cualquier libro de cualquier autor, le llega al corazón a un chaval que dice, joder, este camino lo quiero hacer, me encanta, voy a hablar con mis amigos. Qué bonito, porque en el momento en que tú eres capaz de coger y pensar en los compañeros de tu pandilla, para decir, vamos a vivir una aventura que para mí se me antoja muy interesante, y lo es, pues estás viendo que a través de algo que te ha dado alguien, y ese alguien podía ser cualquier premio Nobel de literatura, pero no quise coger a José Luis. Esa es la historia. Se podía empezar con cualquier frase de cualquiera, de todo lo que has tú leído, pero te das cuenta que la frase con quien debes empezar es alguien que no te acompaña en el corazón y en toda la historia es como alguien que está ausente, sino como alguien que forma parte de tu vida, te ayudó a crecer. Eso es fundamental, a crecer. Entonces, claro que está ahí. De hecho voy a contar en primicia una cosita pequeñita. Posiblemente el libro siguiente que salga, no tengo promotores, no he mirado nada, solamente estoy acabándolo de leer por última vez. Es un libro que lleva dormido desde que este hombre, Pepe, muere en el 2020. En el 2020 hay dos cosas que me permiten hacer una catarsis brutal y homenajearlo, en cierta manera, al amigo que se me va. Uno es una crítica literaria a todos sus libros, una crítica literaria que nadie más hizo y es de una producción increíblemente buena. No es muy larga, pero es muy buena. Y entonces todo eso forma parte de un libro. De hecho, el orgullo más grande para mí es que me lo ha pedido la familia, y en el momento que yo acabé todo querían todos esos artículos, porque esos artículos es la pasión de un encuentro de un amigo con otro que sabe por qué escribía cada libro, cómo lo escribía y en qué fuente estaba inspirado. Eso es increíble, porque es que eso no lo puede hacer nadie. Eso lo puede hacer un crítico literario de universidad, eso lo puede hacer una persona que convivió con él. Ha vivido. Eso va a quedar para siempre. Entonces, una parte era esa, ¿no? Lo de la crítica. Y la segunda fue que yo, callado y en silencio, necesitaba hacer el último viaje con él. Esa novela que posiblemente salga, porque ahora creo que es el momento. O sea, me costó mucho 2 años de interiorismo, de intimidad, de si eso era procedido, debía quedármelo para siempre yo y nada más, en la intimidad. Es un viaje por el camino que hemos recorrido muchísimas veces, que es la costa de Telde. La costa del municipio donde vivo es una costa que tiene como 15 playas. 15 playas en 20 kilómetros, es una verdadera locura. Entonces, tiene tubos volcánicos, tiene una riqueza bestial y es posiblemente una zona que yo conocía con una profundidad tremenda. Y entonces empecé un día a escribir poniéndose en una montaña y pensando en una cosa muy curiosa. Pepe a mi lado, y Pepe no estaba. Y diciendo, joder, Pepe, lo que ha cambiado este espacio en 40 años. Porque hace 40 años empezamos la lucha y la amistad. Nos conocimos con 20 y pico años y empezamos la lucha ecologista. Él monta un colectivo ecologista y yo monto otro. Es una historia muy curiosa. Y entonces en esa dinámica empiezo a escribir, porque es una forma de pasármelo tranquilo, y empiezo a darme cuenta que aquello tiene una historia increíble, que es el poner en valor una costa que está muy cerca de Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad de casi 500.000 habitantes, y en segundo lugar, el poder dar el último viaje con él y después poder decir en cierta manera, bueno, Pepe, y de hecho se despide al final, hay una historia muy bonita al final, y dice, bueno, pues Pepe, tengo que seguir, o sea, tengo que seguir con la historia de la vida, tengo que seguir con la historia de la vida de cara a los demás y con la historia de mi vida. Y entonces es muy bonito, porque eso te permite en cierta manera recuperar sus vivencias una vez más, y al mismo tiempo dejarlo que haga lo que hace, lo que verás en el último artículo que ya te pasaré, que fue el de este domingo, que es seguir su paseo. Para los que tenemos una imaginación, seguir su paseo por las estrellas. O sea, vamos a ver por qué tenemos que pensar que todo desaparece y por qué tenemos que pensar que todos vamos a un cielo o un infierno, o vamos al reino de las Valquirias para tener mujeres alrededor y ver como cosacos. A lo mejor solamente hay un camino eterno en el cual el alma está pasando eso como Dios. Desaparece este cuerpo y punto. Exactamente, resto... nada más el cuerpo. Y entonces esa esencia la que a mí me encanta pensar que si somos parte de algo que más allá de la trascendencia religiosa, que no me gusta nada, tiene que ver con la trascendencia humana de los seres vivos que te han conocido.
y que son capaces de un momento determinado o que te van a conocer. Porque pienso yo en la trascendencia que puede tener, por ejemplo, el mensaje del jefe indio Sius en mí, cuando comentaba claramente, desde la ignorancia que se le suponía a los indígenas, que hay que tener tela, decía: nosotros, el hombre es parte de la tierra. Es acojonante. Lo que le hagamos a la tierra se lo estamos haciendo cada uno de nosotros. Pues unas palabras como esas no se han oído hasta ahora a ningún premio Nobel decirle con ese nivel. Y era un indígena. Esa es la historia. O sea, pero era un indígena que tiene una comunión absoluta con la tierra que le daba la vida, que le proveía de bisontes, que le proveía de agua, que le proveía de lo que necesitaba para ser feliz. Porque el resto, que eran las diferentes conceptos biológicos que están relacionados con el ser humano, como reproducirse, como comer, como reír, como llorar, como amar, ya los tenía. Eso lo tenía como especie. Todo lo demás se lo daba una naturaleza virgen, joder. Virgen. Es alucinante. Entonces, cuando somos capaces de ver que todo la esencia de la vida está en eso, hay frases que te marcan toda la vida. Una es la del jefe Sius, y la otra, lo de esa, que ya creo que te lo he contado, lo de esa peregrina italiana, octogenaria, que cuando llega a Santiago y están todos los medios de comunicación esperándolo hace 4, 5, 10 o 15 años, ya no me acuerdo ahora, pero se puede buscar, le dicen que esa grandeza de venir de Roma a Santiago caminando casi 3.000 kilómetros. Hay que estar locos. Eso lleva una mujer, puede llevar un año caminando, una mujer con esta edad, y a un hombre también. Y le preguntan y le dicen: ¿cómo pudo usted hacer esta proeza? Claro, te esperas ya palabras grandilocuentes. Y dice: mire, y se pone de pie y dice: primero un paso y luego otro. Se acabó, no dijo nada más. Es increíble, porque esa es la realidad del camino. Esa es la vida, ¿no? Primero un paso y luego otro. Exactamente. Oye, quiero agradecerte este rato inmensamente, y además quería invitarte en ese próximo libro que tienes ahí en el horno. 2023 me encantaría que saliera. En 2023 está ahí y vas a venir 4 o 5 veces seguro por aquí. No hay problema, me encanta, Fran, estar contigo. Y que te vengas a contárnoslo y esas historias que surgen entre medio del libro. Sí, yo creo que sí, es importante porque... vamos a ver, no cambia la Tierra tanto como pensamos. Es el ser humano y son las estrategias y las artimañas que el ser humano sigue utilizando para seguir haciendo lo mismo. Y vamos, que lo dejamos para otra vez, trabajar mejor un poquito más de la dinámica del cambio climático. Si el cambio climático fuera tan serio como pensamos, que sé que esto los más radicales, compañeros ecologistas dirán: José Manuel está empezando a chochear. Pero es que te voy a contar una cosa: si fuera tan grave, la historia fuera tan terrible, ¿tú crees que estaríamos planteando una nueva vía turística a darle vueltas a la Tierra, sabiendo que cualquiera de esos cohetes contamina lo que contaminan 1000 aviones juntos? O sea, pero estamos locos. Estas son las preguntas, o sea, que estamos tenemos que locos. hacernos, ¿no? En el momento en que hay una historia que sabes que eso va a contaminar de una forma más brutal que un montón de cientos de miles de coches en este momento en el planeta, si el ser humano realmente tuviera una dinámica de ser drástico, decir: ¿qué coño vamos a llevar a gente para dar una vuelta y ver de afuera que la esfera es azul y bajarla porque tiene millones de dólares? Que no pueden ir. No pueden ir. ¿Por qué? Porque hay una atmósfera común de todos los seres vivos del planeta y esa atmósfera está bastante trillada. O sea, lo que habrá que ver es racionalizar en los viajes qué es lo que no debería hacerse, por el simple placer de coger un... Y ese es un ejemplo como puede ser otro. Es curioso que el 90%, el 95% de los coches que se mueven en Gran Canaria, en la isla donde vivo, vayan con una persona sola. Tenemos la ratio más grande, yo creo que de vehículos de toda Europa por kilómetro cuadrado. Es una bestialidad. Las respuestas son nuevas carreteras, como ha sido siempre, sabiendo que eso no sirve para nada y agotas el espacio. Y sin embargo no lo es. Una cosa tan sencilla, porque es así de claro, lo que puedo decir parece radical, pero es así de claro. El coche es de la persona que va dentro. Entonces, es su responsabilidad que vaya solo y que esté contaminando a todos los demás. Bueno, pues usted tiene un impuesto especial de un 500%. ¿Por qué? Porque a usted no estamos prohibiendo viajar. Hay unas guaguas, tanto masivas como eléctricas, que le llevan de una forma igual, pero no me llevan hasta la puerta de su apartamento. Por eso, si usted quiere ir a su apartamento hasta la puerta o a su trabajo hasta la puerta, paga 500 veces más de contaminación y usted puede llevar el coche. Ya veréis como la mayor parte de la gente, cuando hace cuentas, dices que ni de coña. Lo que es que hasta ahora la contaminación es gratuita. Es que el gran problema que tenemos con el ser humano es que contaminar es gratis, es así de claro. Parece que lo que digo es aberrante y no es cierto, es verdad, es gratis. Entonces, una vez recuerdo una palabra de mi cuñado Sergio, que le encanta caminar y coger la guagua, no tiene de hecho carnet y no quiere conducir en coche, y comentaba: ¿cómo a mí no se me gratifica que mi huella ecológica sea tan buena?
Pues claro que tiene razón. O sea, pues él está teniendo una huella que no afecta a los demás y todos los que de una forma inconsciente lo está, porque nadie les recuerda la conciencia de que realmente están contaminando, los demás están haciéndole daño a él. Sin embargo, él no va a cobrar nada y los otros no van a pagar nada. Y yo creo que esa es una de las cositas que tendríamos que plantearnos con calma. O sea, tu huella ecológica es perniciosa, vas a pagarlo tú solo. Por ejemplo, yo ahora puedo comer una naranja, las acabo de ver por el Pontevedra, que las naranjas están además a muy buen precio, a pesar de la escalada de los precios, pues podías encontrar naranjas en politos pequeños a €1 el kilo, porque son naranjas de allí, porque es lo que se llama de proximidad, o sea, todas estas palabras tan pomposas, tan chorras, y digo ahora porque son chorras. Lo que tendría que ser es esa naranja que a ti te permite comer algo propio de la estación y que además está cerca de tu tierra, que estás generando riqueza en tu tierra, debería estar compensada con un precio más barato, no porque haya muchas, sino porque se te va a compensar, y cuando quieras comerte unas cerezas, porque ahora vienen mejor de Australia, pues que te valgan 10 o 15 euros, porque tú quieres comer algo que tiene una huella ecológica brutal, que viene en aviones, en barcos y vale un montón de dinero. Entonces, ahí está la dinámica. La dinámica es, tenemos una concepción perniciosa del mundo que vivimos, y las reglas no las escribimos nosotros, pero las resoluciones son fáciles. Las soluciones son mucho más fáciles, Fran, de lo que nos pensamos.